Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Rosendo Urrola, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora. En esta ocasión presentaremos el trabajo final integrador respecto al segundo módulo. Damos gracias a cada uno de los docentes por las enseñanzas que nos han dado y su guía durante este desarrollo. Mi trabajo se titula El tiro con arco como un deporte descrito biológicamente, en el cual veremos las características biológicas de este deporte. Para ello hay que tomar los antecedentes que todos los deportes generalmente iniciaron como una parte de recreación y que aún algunos se consideran como parte de ello. Sin embargo, un segundo nivel de estudio se refiere a la competencia. Un nivel de estudio todavía más superior a este se refiere a explicar científicamente de forma social o biológica cada uno de estos deportes. Por ello, la biologización de los deportes es importante, ya que el propio cuerpo humano se trata de un cuerpo físico, el cual desarrolla o tiene aparatos y sistemas que son necesarios describir para entender cómo funciona durante la actividad deportiva. El tiro con arco se puede definir como una disciplina deportiva que consiste en lanzar una flecha al centro de una diana. El objetivo principal es, consiste en aproximarse más al centro. Para esto se pueden utilizar distintos tipos de arco, ¿sí? El arco recurvo olímpico va a ser el que se va a ocupar sobre todo en competencias olímpicas. Para ello, las flechas tienen que ser individualizadas, es decir, del tamaño de las extremidades o acordes a cada tipo de atleta. La diana debe de ser debe estar colocada aproximadamente a 70 metros de distancia, y en esta vamos a encontrar arcos o círculos concéntricos, el cual el 10 va a equivaler al centro, el que está a la periferia va a ser 1 menos, hasta llegar a lo que es el 1. Va a tener distintos habitamentos que van a consistir para colocar las flechas, para que se dé mejor el tiro con arco, o evitar accidentes. Todos ellos es para protección del mismo deportista. Como habíamos mencionado, son 70 metros los que tienen que tener de distancia entre lo que es el arquero y es la diana. El objetivo general de este trabajo consiste en describir de una forma más amplia lo que son los procesos biológicos en el tiro con arco. Para ello, pues se planeó primeramente lo que fue el trabajo, la organización, su ejecución, ¿sí? Y la entrega de borradores y presentación final, como lo estamos haciendo. Recordemos que el tiro con arco va a consistir en series de 9 pasos esenciales y un optativo que es la fase de reposo para lo que es su ejecución. Entonces es realmente un deporte muy rápido. Entrando en materia en cuanto a lo que es la bioquímica general, podemos ver que este tipo de deporte usa un tipo de sistema de fosfágenos o también de fosfocreatina ATP. Sobre todo porque se echa a andar en los primeros 30 segundos, va a tener como característica que va a ser un sistema limitado, es decir, sus reservas se acaban pronto, se puede utilizar con rapidez y además libera una gran cantidad de energía de forma rápida y segura en el menor tiempo posible. Este sistema va a ser más grande o va a aumentar más su cantidad de energía durante los 6 a 8 segundos, terminando hasta lo que es los 30 segundos. Por eso se usan en deportes de corta duración, como es el caso del tiro con arco, o de alta intensidad y competencias donde se necesita fuerza explosiva. En la misma bioquímica podemos hablar un poco sobre lo que son las reacciones de este sistema de fosfágenos, que básicamente consisten en la utilización de lo que es la creatina al transformarse en fosfocreatina por lo que es la fosfocreatinquinasa, y esta puede hacer una reacción inversa en la cual quita lo que es el fósforo para donárselo al adenosindifosfato y crear
el ATP o el adenosintrifosfato, que es la molécula que nos va a proporcionar la energía que necesitamos para los procesos biológicos. Mencionando aquí nuevamente, para la síntesis de este tipo de sustancias, sobre todo para la creatina, necesitamos algunos aminoácidos como la arginina, la glicina, la metionina, que estos van a consistir desde el metabolismo de las proteínas, las cuales las podemos obtener de alimentos de origen sobre todo animal, los cuales se van a degradar y finalmente se van a absorber a forma de aminoácidos o por transporte activo en las vellosidades a nivel intestinal, y estos van a permitir en una segunda fase o fase anabólica construir parte de procesos como es el caso de la fosfocreatina o de la creatina, que después va a ser fosforilada. De esta vamos a encontrar básicamente tres tipos, lo que es la tipo 1, que se encuentra en tejido cerebral y respiratorio o pulmón, la 2, que es de origen cardíaco, y la 3, que es de origen muscular, pero para esto necesitamos estos tipos de aminoácidos. Hablando en otro aspecto, durante el mismo tiro con arco se activan varios tipos de sistemas hormonales, como lo es sobre todo los que consisten en la liberación de catecolaminas como parte del sistema de lucha o respuesta llevado a cabo por el sistema simpático. Estos principalmente van a liberar todo lo que es adrenalina y noradrenalina, que van a permitir aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, del mismo metabolismo, ¿sí? Desvía lo que es parte del riego sanguíneo, inmoviliza las grasas e incluso permite tener más concentración de glucosa para que se pueda llevar a cabo el ejercicio. También se liberan otras hormonas como son las hormonas tiroideas, que van a ayudar a aumentar el metabolismo, ¿sí? En lo que es, por ejemplo, periodos muy largos, se empieza a liberar cortisol como una hormona de respuesta ante el estrés, que incluso va a empezar a tener una antidiuresis y movilizar las grasas. En lo que es también el estímulo prolongado, va a permitir la liberación o disminuida de insulina por la deficiencia de las reservas de glucosa y el aumento de lo que es el glucagón. También en este deporte, como es de corta duración, permite mayor liberación de testosterona por lo que son los testículos o en una porción en los ovarios, lo que permite tener mayor tono muscular e incluso mayor adaptación muscular al ejercicio. Otra de las cuestiones bioquímicas que hay que analizar es que el sistema principal que se utiliza es el de fosfocreatina ATP. En estos dura aproximadamente hasta 30 segundos. El disparar una flecha consiste hasta 20 segundos. Solamente en casos excepcionales se puede estar utilizando otros sistemas como la glucólisis anaeróbica, cuando se trata, por ejemplo, de competencias donde se tienen que estar tirando consecutivamente flechas. Esto puede ser, por ejemplo, en los casos de tiro con arco en equipo, o también cuando hay empates puede permitirse incluso hasta 40 segundos. Entonces, inicialmente se podría utilizar hasta la glucólisis anaeróbica. Va a ser muy raro que se llegue a utilizar la glucólisis aeróbica. Realmente son competencias de otra índole, no tanto del tiro con arco individual. Hablando un poco de anatomía, vamos a encontrar que las 9 posiciones que tiene el arquero durante el tiro con arco va a utilizar diferentes tipos de huesos, articulaciones y músculos. Principalmente en la posición, por ejemplo, a nivel cervical, vamos a utilizar lo que son los huesos de la columna cervical, que es el atlas, conocida como primera vértebra cervical, denominada así por el nombre griego, lo que es la segunda, que va a ser axis, donde tiene una apófisis odontoides, las cuales permiten crear una articulación en pivote, la cual se va a denominar diartrosis, porque permite ser multiaxial, permite estar moviéndose hacia muchos ejes. Estas permiten la movilidad de ver hacia enfrente o hacia un lado. Junto con lo que son los músculos,
que principalmente los músculos agonistas o músculos principales de la ejecución va a ser los músculos laterales del cuello, como es el esternocleidomastoideo, parte de los escalenos, y como secundarios podría ser el trapecio. En lo que es la parte de abajo, aparte de toda la posición del cuerpo que se necesita, todo el esqueleto prácticamente, para el sostén de lo que es el arco vamos a ocupar los huesos del antebrazo y los huesos de la mano. Los huesos del antebrazo pues es el radio y cúbito, mientras que de la mano va a ser el carpo, que está en la base, el metacarpo, que une a la base con las falanges, y las falanges, que pueden ser de 3 tipos. Estos a su vez están articulados en sí por diversos ligamentos que permiten dar una articulación entre lo que es el radio, el cúbito y el carpo, y esta articulación se considera como una articulación de tipo diartrósica, es decir, con amplia movilidad, mientras que las falanges van a estar conectadas entre sí con pequeños ligamentos con articulaciones interfalángicas que también permiten gran movilidad y son de tipo diartrósicas. En el caso de los músculos de esta región podemos ver que se van a encontrar prácticamente todas las partes que están sosteniendo en la parte anterior del antebrazo, es decir, va a ser todos los flexores de los dedos, ¿sí? Algún flexor del pulgar y los músculos lumbricales. Como parte secundaria se van a utilizar los músculos del antebrazo como músculos sinergistas que permiten una ayuda a esta posición. En una segunda posición encontramos que se empieza a colocar la flecha y se utiliza la otra extremidad. Para esto vamos a utilizar movilidad de todo lo que es el hueso húmero de la otra extremidad y obviamente los huesos que ya habíamos mencionado del antebrazo y la mano, pero se empieza a utilizar también lo que es la articulación del codo, es decir, entre lo que es el húmero, el radio y el cúbito, y este es un tipo de articulación diartrósica. Se siguen utilizando las dos anteriores articulaciones que habíamos mencionado, y en los músculos principales resalta aquí la ejecución del bíceps para levantar lo que es la flecha, ¿sí? Mientras que como músculos secundarios vamos a tener nuevamente a los músculos del antebrazo y de la mano que van a permitir la movilidad. En la tercera posición, como podemos ver, es una posición de preparación, es decir, donde se va a empezar a acomodar el arco, y para esto vamos a empezar a elevar lo que es el hombro, es decir, que ya no solamente vamos a utilizar los huesos que estábamos mencionando, sino que también ya vamos a utilizar los huesos propios del hombro. De aquí parte de lo que es la escápula y lo que es el húmero, sobre todo la cabeza del húmero, ¿sí? El húmero va a ser un hueso largo, mientras que la escápula va a ser un hueso plano, ¿sí? Digamos, repasando, las falanges van a ser huesos largos, de la misma mano van a ser huesos cuboideos, sobre todo en el metacarpo, ¿sí? Y todos los metacarpos o el carpo van a ser huesos cuboideos y metacarpos huesos largos. En la misma articulación podemos ver que se trata de una articulación de tipo diartrósica porque permite mayor movilidad. A su vez, para dar este movimiento se van a necesitar principalmente los músculos del hombro, principalmente lo que es el deltoides, y como secundarios lo que es el supraescapular e incluso los músculos propios del brazo. Para la siguiente posición nuevamente utilizamos lo que se llama pretensión, es decir, se empieza a colocar en la posición adecuada. Vamos a utilizar lo que es la escápula, que es un hueso plano, el húmero, que es un hueso largo, radio y cúbito, que son ambos huesos largos, lo que es el carpo, que son huesos cuboideos o cortos, los metacarpos, huesos largos, las falanges, huesos largos, ¿sí? Y esto nos dan a dar que utilicemos tanto la articulación del hombro y la articulación del codo, y ambas son de tipo diartrósicas. A su vez, como músculos principales, como ustedes pueden ver, ya se empieza a utilizar no solamente el deltoides, sino que también se empieza a utilizar
parte del tríceps. Entonces estos son los principales y como secundarios se utilizan ambos antebrazos, ¿sí? Entonces para esta posición serían esos. Para la siguiente posición vamos a ocupar los mismos huesos y las mismas articulaciones y los mismos músculos. Lo que va a cambiar es el grado de intensidad e incluso, si ustedes pueden ver, empieza a tensar más el arco, ¿sí? Para abrir, y permite esto que carguemos más acción sobre la parte del tríceps y la parte posterior del deltoides, ¿sí? Pero principalmente sería ese cambio, se utilizarían los mismos. En la siguiente podemos ver que para lo que es el anclaje, es decir, acomodar la flecha, se van a utilizar sobre todo los huesos del antebrazo, de la mano, que ya habíamos mencionado cada uno de ellos, parte de lo que son las articulaciones de la misma muñeca, entre lo que es radiocúbito y metacarpo, el carpo, y las falanges. Además, se van a utilizar principalmente los músculos del antebrazo en la región que es anterior o palmar, y lo que son los músculos propios de la mano, que van a ser el oponente del pulgar, el abductor del pulgar, los mismos músculos lumbricales, y ellos van a permitir a dar el anclaje adecuadamente. Lo que es apuntar o alinear realmente nada más es un movimiento para localizar el punto básico de donde se va a tirar la flecha. Para esto no nos ocupamos tanto más que de sostener los músculos que estamos ocupando previamente, pero también utilizamos mucho lo que es la agudeza visual y parte de lo que es el aparato vestibular, que nos permite mantener un equilibrio. El aparato vestibular se va a encontrar dentro del hueso temporal. Como tal, no encontramos dentro de este mismo músculo, sino que encontraríamos solamente en la caja timpánica, pero en el oído interno no. Mientras que la vista, como tal, sabemos que el ojo pues va a ser un órgano de medios refringentes que posee 3 capas, ¿sí? Desde la esclerótica, la capa vascular y todo lo que es la capa retiniana. Este va a permitir captar e incluso mediante acomodación del cristalino permite ajustar y ver hacia dónde se dirige. Este a su vez va a estar alojado en lo que es la fosa orbitaria, que la fosa orbitaria va a estar compuesta por huesos irregulares y huesos planos a su vez, ¿sí? Entre estos va a recalcar que las articulaciones son del tipo son del tipo inmóviles, ¿sí? Si recordamos, las diartrósicas van a ser las móviles, las anfiartrósicas van a ser las semimóviles, y las que se van a presentar en este caso son las que no presentan movilidad, o también llamadas sin artrosis. En este caso va a estar conformada por lo que es el hueso frontal, que es eminentemente un hueso plano. Lo que es el hueso que encontramos aquí va a ser parte del hueso cigomático, también de tipo irregular. El hueso maxilar superior, que es también de tipo irregular, va a encontrarse el hueso unguis, que es básicamente plano. Parte de lo que son los palatinos, que son irregulares. El esfenoides, que recordemos que tiene una forma de alas de mariposa, es irregular, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a encontrar para lo que es el alinear o el apuntar la flecha. En lo que es la parte de soltar, únicamente se ocupa la mano. Realmente es un movimiento sencillo en el cual vamos a ocupar las falanges de los dedos. Recordemos que dentro de las mismas falanges, que son huesos largos, vamos a encontrar lo que es la falange distal, la falange media y la falange proximal. De estos se encuentran 3, con excepción de lo que es el primer dedo, donde únicamente se va a encontrar la falange distal y la falange proximal. Estos van a estar conectados por articulaciones diartrósicas, como lo habíamos dicho. Y finalmente, los músculos que permiten el soltar es más que nada los músculos extensores de los dedos, ¿sí? Nada más permiten soltar la flecha y eso es lo que nos da el movimiento. En la última etapa, pues básicamente al soltar la flecha se debe de mantener la posición
se mantienen los huesos y músculos que hemos estado nombrando, ¿sí?, hasta que la flecha cae en la diana. Cuando está en esto se puede dejar ya la posición natural y empezar lo que es la fase de reposo. Hablando un poco de anatomía sistémica, hay que tomar en cuenta que para estar listos para esta actividad hay que recibir todos los estímulos de los órganos de los sentidos para estimular el sistema nervioso central y que éste estimule a los músculos. De este vamos a encontrar que todos los estímulos visuales van a adaptarse por la retina e ir por el nervio óptico hacia la corteza visual. Lo que son los estímulos auditivos pueden captarse por lo que es el oído interno ya al final, ¿sí?, y por el octavo par craneal también utilizarse o ir hasta la corteza auditiva. Lo que es el olfato va a transmitirse por la mancha olfatoria hacia lo que es el bulbo olfatorio. El gusto también va hacia una región sobre todo muy aproximada o al centro de la corteza. Lo que son los estímulos sensitivos se van a transmitir a través de todos los nervios sensitivos a través de la médula espinal y que estos lleven hacia la corteza. De esta forma funcionaría la estimulación del sistema nervioso. Hablando ya una vez del sistema nervioso, una vez que hubo todo este proceso, hace un proceso de memoria y aprendizaje. Mediante el entrenamiento lo que hacemos es estar memorizando estímulos y estar aprendiendo. Entonces, esto nos permite que cuando captemos estos estímulos poder reaccionar y tener un estímulo motor, ¿sí? Es decir, una vía aferente de las vías sensitivas lleva la información a lo que es el encéfalo, y el encéfalo devuelve la información a manera de respuesta por una vía eferente mediante neuronas motoras para dar lo que se conoce como acto reflejo. Hablando de esto mismo, el sistema nervioso a su vez empieza a estimular lo que es el sistema simpático. El sistema simpático es el sistema de lucha o ataque. Permite a su vez estimular a los demás órganos y vísceras para prepararse ya sea para luchar o atacar, que es una de las respuestas principales en lo que es el desarrollo del deporte. En el caso de las pupilas, permite dilatar las pupilas, que a esto a su vez permite ver un campo más grande, ¿sí? Aumenta los latidos cardíacos, dilata los bronquios y disminuye lo que son las contracciones estomacales y peristálticas, ¿sí? Estimula las glándulas suprarrenales para la liberación de catecolaminas, disminuye la peristalsis, como habíamos mencionado, tanto de las vísceras digestivas como urinarias. En otros sistemas, también el sistema nervioso empieza a estimular el sistema endocrino, que como habíamos mencionado, va a estimular principalmente la producción de catecolaminas que inducen al estímulo o a la respuesta al estrés, ¿sí? Estas de forma aguda, el cortisol de forma crónica, ¿sí? Y también se van a ir desarrollando, como habíamos mencionado, la triiodotironina y la tetraiodotironina para aumentar el metabolismo, y también en casos de que sea muy prolongada la competencia, se empieza a disminuir la liberación de insulina y aumenta la de glucagón, y de la forma que mencionamos va a aumentar la forma de testosterona. El ejercicio puede provocar dos formas de actuar en nuestro organismo. Una forma aguda, que puede ser en una sesión, a la cual llamamos respuesta fisiológica. Sin embargo, al practicarse de forma crónica en muchas sesiones de entrenamiento, esto se le llamarán adaptaciones fisiológicas, que serán a más largo tiempo. En las mismas adaptaciones y respuestas que podemos tener, en el caso de las vías respiratorias vamos a tener un aumento de la frecuencia respiratoria, aumento del volumen, aumento de la broncodilatación y lo que son las fases de adaptación. Solamente en el tiro con arco se tiene un periodo de apnea en el cual el mismo arquero contiene la respiración para que ésta no interrumpa el lanzar y que vaya a dirigir mal la flecha.
Otra de las adaptaciones es la cardiovascular, que básicamente es un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de lo que es la presión arterial, el gasto cardíaco, el volumen sistólico, ¿sí? En el caso de la hematológica, pues es aumento del volumen plasmático, del hematocrito prácticamente se mantiene y la hemoglobina tiende a disminuir con el paso del tiempo. Esto el arquero lo sigue manteniendo al igual que otros deportes. En el caso de las vísceras, sabemos que hay una disminución en lo que es el riego sanguíneo, por lo cual tienden a disminuir sus funciones. En el caso de las vías urinarias, aparte de la disminución de las funciones de las mismas por disminución del riego, también la pérdida excesiva de sudor puede condicionar a que el mismo deportista elimine esta vía de eliminación de agua, por lo cual la diuresis empieza a disminuir. Para esto también se va a aumentar la cantidad de sed, y en el caso de lo que son los genitales va a haber una mayor producción de testosterona en los testículos como adaptación al mismo. En la respuesta digestiva a nivel de la boca empieza a disminuir la producción de saliva, empieza a disminuir la peristalsis de todo el tubo digestivo, de esófago, el vaciamiento gástrico, movimiento peristálsico en todo lo que es intestino delgado, intestino grueso. También aquí mismo va a disminuir la absorción y la excreción de las glándulas anexas en su secreción exócrina. En el área de fisiología del deporte permitimos también ver que en todo el flujo del continuo energético, en donde se basa el tiro con arco de forma individual, es básicamente en lo que es el sistema de fosfágenos, ¿sí? Y ligeramente en lo que es el sistema del ácido láctico, sobre todo cuando hay algún empate o cuando se trata de algún esfuerzo mayor en competencias donde se tiene que estar dando consecuente, se va a dar lo que es la glucólisis anaeróbica, y aquí en el sistema de fosfágenos, que como lo habíamos mencionado, se va a dar por el sistema de fosfocreatina y el ATP, ¿sí? Entonces, para esto se ocupa la fosfocreatina como fuente y acá la glucosa para producir ATP. Raramente vamos a llegar hasta acá, hasta el sistema aeróbico. En lo que son las respuestas del sistema neuromuscular, vamos a encontrar las mismas que habíamos mencionado, que en el aparato cardiovascular aumento de lo que es frecuencia cardíaca, tensión arterial, volumen sistólico y gasto cardíaco, aumento de presión arterial, ¿sí? En lo que es musculolisio arterial, broncodilatación en el músculo respiratorio, disminución de peristalsis y de las funciones en lo que es aparato digestivo, y en el sistema muscular esquelético pues va a haber una adaptación que cambia de 1 a 35 contracciones a 2 a 50 contracciones por segundo. Puede haber mayor hipertrofia muscular o remodelación del músculo. Todas las capacidades físicas, tanto coordinativas como condicionales, tienden a mejorar o a aumentarse, ¿sí? Al igual que las propiedades propias del músculo, que pueden ser el tono, la fuerza, la elasticidad y la intensidad de contracción. Otra de las adaptaciones que podemos encontrar es la propia del nivel del sistema nervioso. Todas las capacidades de las neuronas, como la excitabilidad, irritabilidad o la plasticidad o capacidad de responder a un estímulo, van a ser más rápidas o van a ir mejorando. Lo mismo pasa con la conductibilidad y la transmisión. Mejora la respuesta del acto reflejo que habíamos mencionado, y va a permitir desarrollar más capacidades para sensibilizar más al individuo, regular todo lo que es el sistema nervioso autónomo y mejorar la respuesta ante el estrés. De igual forma aumenta el aprendizaje, la memoria y otros procesos, porque aumenta lo que es el riego sanguíneo al sistema nervioso. Además también va a mejorar todas las cuestiones emocionales y psicológicas por el mismo cambio. En el aparato respiratorio, como lo habíamos mencionado, va a tender la frecuencia respiratoria a aumentar, ¿sí? En una persona normal puede ser de 15 a 20 y aumentar hasta 35 a 45, mientras que en un deportista puede aumentar hasta 60 a 75 respiraciones por minuto. El volumen respiratorio también tiende a aumentar de 500 mililitros a 2 mililitros.
mientras que el volumen ventilatorio máximo en una persona normal puede aumentar de 6 a 10 litros hasta 100 a 140 litros por minuto, o en un deportista con entrenamiento crónico de 150 a 200 por minuto. Va a aumentar lo que es la capacidad de adaptación a la broncodilatación y una fácil recuperación y fácil adaptación a las fases de adaptación propia respiratoria más rápida. También en la frecuencia cardíaca vamos a encontrar que puede aumentar de un rango normal de 70 a 80 latidos por minuto, puede aumentar hasta 195 latidos por minuto en el caso de una persona común. En el caso de un deportista puede disminuir la frecuencia cardíaca por adaptación de 50 a 70, pero también alcanzar un umbral de 195 en el ejercicio. Lo que cambia en esto es el volumen sistémico. Aquí, si ustedes pueden ver, en reposo puede estar de 71 mililitros y cambiar hasta 110 en una persona normal, mientras que en un deportista cambia de 100 a 179 mililitros. Por lo tanto, se modifica el gasto cardíaco. En ambos se mantienen 5.000 mililitros por minuto, pero en el rango del ejercicio, en el caso de una persona sedentaria o una persona común, va a ser de 21.450 mililitros por minuto, en el caso de un deportista 35.000. La presión arterial también tiende a tener varias adaptaciones, normalmente es de 100 a 120 sobre 70-80. En un deportista tiende a disminuir estos valores hasta, digamos, 10 abajo de los rangos normales, ¿sí? Y pueden alcanzar subir durante la respuesta al ejercicio. En lo que es la parte hematológica, ya habíamos mencionado, el volumen plasmático tiende a aumentar en el caso de una adaptación crónica al ejercicio. En una persona sana realmente se mantiene igual de 4.3 a 5.7 y en el otro puede aumentar de 4.6 e incluso hasta 6.4. En el caso de la hemoglobina, sí tiende a disminuir por la adaptación propia al ejercicio y mejor captación de lo que es el oxígeno, ¿sí? Los eritrocitos prácticamente se mantienen igual, ¿sí? Y lo que es los cambios que puede haber en la sangre, su composición, vamos a encontrar que, por ejemplo, va a haber menores cantidades de lo que es el pH, ¿sí? Y se producen más cantidades de ácido láctico en un paciente deportista o en un deportista propiamente dicho. La misma temperatura corporal en una persona sedentaria alcanza hasta 40, mientras que en un deportista hasta 41.2. En cuanto a lo que son las condiciones de recuperación, básicamente lo que se necesita es que tenga oxígeno, el cual se recupera de una forma rápida, es el componente lactásico, básicamente con una respiración buena después del enfriamiento. El componente láctico, puede tardar hasta 72 horas, se recomienda ejercicio cardiovascular al finalizar para aumentar una vasodilatación. También lo que es la fosfocreatina, que está disminuida después del ejercicio, se puede resintetizar de una forma indirecta prácticamente en 2 a 3 minutos. Era por lo que mencionábamos que el sistema principal que iba a utilizar el tiro con arco iba a ser el de fosfocreatina, ¿sí? La oximioglobina, esta va a depender de la presión parcial de oxígeno que exista, pero básicamente tiende a ser menor de 2 minutos. Lo que es el glucógeno muscular, se va a requerir hasta 24 a 46 horas. Se prefieren dietas ricas en carbohidratos para que se recupere lo más antes posible. Hablando de otros componentes, también las proteínas, se va a aumentar hasta 2 gramos de proteína por kilo para que tenga la estructura necesaria y las adaptaciones musculares que habíamos mencionado. Los minerales y electrolitos los vamos a encontrar principalmente en frutas para restablecerse. Lo que son las adaptaciones en generales o respuestas generales se va a mantener con el enfriamiento, con ejercicios más leves, estiramientos, y ello debe ser de 5 a 10 minutos para hacer una buena respuesta. En lo que es el factor climatológico, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la altitud, que puede ser
valores de menor presión atmosférica, menor presión parcial de oxígeno, mayor cantidad de humedad y mayor radiación solar. Esto hay que diferenciarlo, por ejemplo, de la temperatura, que puede ser en zonas más cercanas al Ecuador o a los trópicos, ¿sí? Donde hay menor cantidad de humedad, y la humedad como tal se encuentra a zonas a nivel del mar o templadas, donde la presión parcial de oxígeno tiende a ser más aumentada, hay mayor cantidad de humedad y menor radiación. Y en el frío pues pueden ser dependiendo de mayor altitud o bien cercanas a los polos. En el caso de la altitud podemos encontrar que las respuestas pueden ser respiratorias, donde hay una cantidad mayor de ventilación, de eliminación de dióxido de carbono, disminución de oxígeno y de presión parcial de oxígeno. Mientras que en la temperatura va a haber mayor broncodilatación y mayor presión de oxígeno, y a nivel de humedad hay menor ventilación, pero hay mayor cantidad de oxígeno en la hemoglobina, ¿sí? En lo que es el frío, pues únicamente lo que cambia es la entrada de aire, que es más lenta. Lo que es la respuesta cardiovascular, vamos a ver una disminución del volumen plasmático en las altitudes por pérdida de agua, por lo mismo que habíamos dicho, por las condiciones, y mayor grado de eritrocitos, también llamado poliglobulia fisiológica. En lo que es la temperatura va a haber menor volumen plasmático, menor pérdida de agua y eritrocitos de una forma normal. En una humedad puede haber mayor volumen plasmático, menor pérdida de agua y eritrocitos normales. Y en un frío puede haber una disminución del riego sanguíneo, sobre todo en piel y extremidades, ¿sí? Por una redistribución. En la respuesta hematológica hay aumento del hematocrito y hemoglobina, al igual que en la temperatura o calor también hay lo mismo, pero aquí es por falta de agua. En la humedad puede haber hematocrito y hemoglobina normales, y en el frío puede estar ligeramente aumentado el hematocrito. Finalmente, la respuesta muscular tiende a perderse mayor cantidad de masa muscular en la zona alta que en la zona de calor. Aquí al contrario, tiene mayor nutrición en los músculos, y en la humedad también puede haber mayor cantidad de agua a nivel de células musculares, mientras que en el frío básicamente pues la masa muscular se puede mantener, ¿sí?, estable, pero sobre todo tiende a acumular más cantidad de grasa. En lo que es la misma altitud pueden tener algunas patologías como el mal de montaña, ya sea agudo o crónico, o edemas pulmonares o cerebrales, mientras que en lo que es la parte de calor puede haber golpes de calor, ¿sí?, calambres, deshidratación, y en lo que es la parte de lo que es el clima húmedo puede haber básicamente lo que es insuficiencia cardíaca congestiva o edema pulmonar. Finalmente, en lo que es la parte de lo que es el clima frío, puede haber infecciones de vías respiratorias altas y bajas. Esto lo podemos seguir, por ejemplo, utilizando lo que son ropas adecuadas, hidratación adecuada, ¿sí?, dependiendo del lugar en donde esté, o incluso acudir 2 semanas antes para la adaptación en cada uno de ellos. Que se haga el calentamiento sobre todo en las zonas húmedas y frías, ¿sí?, y pues cada uno va a tener su ropa adecuada. En el cambio de usos horarios, que se puede dar en todas, nada más hay que tomar en cuenta que se debe de adaptar, por ejemplo, el deportista al menos de 7 días a máximo 2 semanas, ¿sí? Y pues básicamente tomar en cuenta que el nivel de capacidades físicas es más alto entre las 16 a 19 horas, ¿sí? Y las capacidades técnicas o tácticas son de las 10 hasta las 18 horas. También tomar en cuenta los aspectos de contaminación que se deben de estudiar previamente por los consejos deportivos, tomando en cuenta que las competencias deben de hacerse en los países menos contaminados o en los usos horarios menos contaminados. Como conclusiones podemos decir entonces que el tiro con arco es un deporte que sí se puede biologizar, que se trata de un deporte meramente o en un porcentaje gran anaeróbico,
utilizando sistema de fosfágenos principalmente. Va a utilizar entre las estructuras articulares, óseas y musculares, principalmente las del miembro superior, que existen algunas particularidades propias de este deporte, como lo habíamos mencionado en la respiración, en estar concentrados, estar con un punto de atención, tranquilos, ¿sí? Que los diferentes aparatos y sistemas, a pesar de eso, van a tener sus adaptaciones propias al ejercicio, y que el clima, la alimentación, el manejo de lo que es las emociones, la recuperación y todo lo que es el estilo de vida y el buen entrenamiento va a depender del éxito del deportista. Si hay alguna pregunta, pues lo vamos a solucionar el día 22 de abril en la sesión correspondiente. Mi nombre es Luis Rosendo Ruco Burrola y soy estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora. Que tengan muy buen día.